Este no es el Hitler de los discursos, es el Hitler de los silencios, el que firmó listas negras, el que mató a sus amigos, el que ya estaba conspirando mucho antes de tener un uniforme o un partido con nombre. Hitler no fue elegido por el pueblo ni tomó el poder con tanques. Lo exigió. En 1933, chantajeó al presidente Hindenburg y logró que lo nombraran canciller. Nada de votos masivos ni de mayoría clara. En 1928, su partido apenas arañaba el 2,6%, pero supo manipular el caos. Y cuando pisó la Cancillería, el golpe fue desde adentro. Incendió el Reichstag, prohibió partidos, amordazó a la prensa y mandó a matar a quienes lo habían acompañado. Sin embargo, su verdadero objetivo no era proteger a Alemania, sino armarla. Y cuando ascendió, el fuego no tardó en arder. Do you solemnly swear to carry out the obligations of the office of Chancellor without party interests and for the good of the nation? I do. A fines prácticos, podemos asegurar que antes de que las llamas devoraran el Parlamento alemán, Adolf Hitler ya estaba en el poder. No era presidente, pero sí canciller. No era dictador, pero ya tenía el control del aparato ejecutivo. Su llegada al cargo el 30 de enero de 1933 no fue una victoria electoral, sino el resultado de presiones, pactos y una campaña de miedo que paralizó al viejo régimen. El mariscal Paul von Hindenburg, presidente de la República de Weimar, propuso escuchar las demandas de aquel carismático líder del Partido Nacional Socialista y ofrecer un lugar en los escalones más altos del gobierno. Vice-Chancellor? You must be joking. Not at all. The Vice-Chancellorship is the third most powerful position in Germany. My party's popularity demands a great deal more than third place. What precisely are you asking for, sir? I want the Chancellorship, sir. Al principio, hacer caso de aquel ego no parecía una verdadera opción. Pero finalmente Hindenburg cedió ante la insistencia de los conservadores y nombró a Hitler canciller, creyendo que podría controlarlo. No obstante, cometió un error que cambiaría la historia del mundo. Adolf no perdió tiempo. Apenas asumió, comenzó a exigir nuevos poderes y presionó para disolver el Parlamento y convocar elecciones. Pero aún faltaba algo, un pretexto, una chispa. Esa chispa llegó la noche del 27 de febrero de 1933, cuando el Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, se incendió hasta quedar reducido a cenizas. Do you have any suspects? Has anyone been arrested? What actions will you take as a result of this? Could this be a communist plot? What happened? Apparently a Dutch communist broke in and set the fire. Police have him under arrest. Las llamas no solo destruyeron una construcción, quemaron los últimos restos de la democracia alemana. En medio del caos, la policía detuvo a un joven comunista neerlandés, Marinus van der Lubbe, a quien presentaron como único responsable. Hitler no esperó pruebas. Llegó al lugar y, rodeado de humo, pronunció la frase que daría inicio a su dictadura. Esta es una señal que envía Dios. Si ese incendio es tal como creo, obra de los comunistas, entonces debemos aplastar a esa plaga asesina con puño de hierro.
Según él, era prueba de una conspiración para desatar una revolución. No había evidencia, pero no importaba. Esa misma noche, Hitler exigió al presidente Hindenburg que firmara un decreto de emergencia. Al amanecer del 28 de febrero, apenas 24 horas después del incendio, se promulgaba el decreto del Reichstag. Su título completo: Decreto del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado. Pero su verdadero nombre era otro: Certificado de defunción de la República de Weimar. This completely overrides the Constitution. Effectively, it puts you in charge. These are troubled times, sir. The Constitution could not anticipate them. The national monument has been destroyed. Our democracy is under attack. If we're to wage war on these foreign infiltrators, certain civil rights must be suspended. Y así fue. Con aquel documento, todas las libertades civiles quedaron suspendidas. La libertad de prensa, de reunión, de expresión, inviolabilidad del domicilio, privacidad del correo. Alemania se convirtió en un estado policial. La CSA y la CSS patrullaban las calles. Las cárceles se llenaron. En pocos días, más de 10.000 opositores fueron arrestados, desde comunistas hasta socialdemócratas, sindicalistas y periodistas. Muchos fueron torturados, otros simplemente desaparecieron. La ironía era brutal, ya que todo se hizo bajo el amparo de la ley. No hubo tanques en las calles ni golpes de Estado. Hubo firmas, sellos y discursos. Fue una dictadura legalizada. Mientras el humo del Reichstag aún flotaba sobre Berlín, Hitler y sus aliados aprovecharon el pánico para consolidar su poder. Goebbels, su ministro de propaganda, dominó los medios. Göring, desde el Ministerio del Interior prusiano, utilizó la policía para eliminar cualquier resistencia. Quien se atreviera a hablar, caía. Quien intentaba protestar, desaparecía. Lo más impactante fue la velocidad. En menos de un día, un país con prensa libre, partidos políticos y tribunales independientes se transformó en un régimen autoritario. No fue una toma violenta, fue un asalto desde dentro que poco a poco se prolongó. Using the Reichstag fire as a pretext for seizing power, the Nazi conspirators lost no time in tearing Germany away from a policy of peace. Late in 1933, they led their nation out of the disarmament conference, quit the League of Nations, and embarked on a course of secret rearmament. Y todo empezó con fuego, porque aquel incendio, aún envuelto en misterio, no fue solo un crimen. Fue una herramienta, y como toda herramienta en manos del nazismo, fue usada para destruir. La República de Weimar murió, y no como parte de una derrota militar, sino por un decreto. Un papel firmado por un anciano presidente y redactado por un canciller que jamás creyó en la democracia y encontró la manera de cumplir con sus deseos. Sin embargo, su plan iba mucho más allá. Así que cuando Hitler finalmente tuvo el poder, se esforzó para afilarlo. Para 1934 su figura era incuestionable. Controlaba el gobierno, los medios y la calle. Pero el nazismo no era un bloque uniforme. Dentro de su propio partido había divisiones, ambiciones cruzadas y líderes que empezaban a incomodar. Uno de ellos era Ernst Röhm, jefe de la CSA, las temidas tropas de asalto que habían sido el músculo del nacionalsocialismo en su ascenso. Röhm era un camarada de la primera hora, rudo, leal, pero peligroso.
quería una segunda revolución que redistribuyera la riqueza y convirtiera a la CSA en el nuevo ejército del Reich. Hitler lo escuchaba en silencio, pero ya no lo necesitaba. Put me in charge of the army, and I'll unite them behind you. This is our chance. Great idea. Why didn't I think of that? Could it be because the army consider you as swine? At the mere suggestion, they flew the National Socialist flag rather than subordinate themselves to you. El ejército regular, la Reichswehr, desconfiaba profundamente de Röhm, y su lealtad era clave para el siguiente paso de Hitler: fusionar su poder con el del Estado. Así eligió entre el viejo amigo que gritaba revolución y los generales que ofrecían obediencia. No lo pensó mucho. El líder de la CSA era uno de los pocos hombres que imponían respeto y generaban temor en el canciller alemán. Simplemente eligió la traición. You refuse to bend. Why? You have power. I don't want the power, I want justice. And my men will promise. I don't care. I don't care. I don't give a damn about promises. You know this. You know this. Ernst, the SA are not now, nor will they ever be, the official German army. You must stand down. La operación para acabar con su viejo amigo comenzó el 30 de junio de 1934 y se extendió por 2 días. Su nombre oficial fue Colibrí, pero pasaría a la historia como la Noche de los Cuchillos Largos. Fue una purga brutal y sin juicios. Hitler mandó a asesinar a sus propios aliados, a los que ya no podía controlar. Ernst Röhm fue arrestado en una pensión de Baviera. Le ofrecieron un revólver para que se suicidara, pero lo rechazó. Dijo que solo Hitler tenía derecho a matarlo. Minutos después, fue ejecutado en su celda mientras una nueva mentira se pronunciaba ante el pueblo. I know you think this is a betrayal, but Chief of Staff Röhm was planning my assassination. I had no choice. My Führer. Ahora bien, Röhm no fue el único. Gregor Strasser, un antiguo líder del ala izquierda del partido nazi, fue asesinado sin juicio. Lo mismo ocurrió con el general Kurt von Schleicher, ex canciller de Alemania, y su esposa, tiroteados en su casa. Tampoco sobrevivieron antiguos críticos, periodistas, rivales políticos y decenas de mandos medios de la CSA. Fue una carnicería selectiva. Según las cifras oficiales, 85 personas fueron ejecutadas. Sin embargo, otras fuentes elevan esos números a más de 400. Lo más inquietante fue la frialdad. Hitler justificó la matanza en un discurso ante el Reichstag, diciendo que había salvado a Alemania del caos. El crimen fue celebrado como acto de estadista. La legalidad, una vez más, fue torcida para que la sangre pareciera justicia. La Reichswehr, satisfecha, juró lealtad no al Estado, sino a Hitler personalmente. Las CSA, humilladas, fueron relegadas. Y el mensaje quedó claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los fundadores del movimiento. La Noche de los Cuchillos Largos no fue solo una purga, fue una advertencia. En el nuevo Reich no había lugar para dudas ni para el pasado. Solo había un camino y era el que marcara a Hitler. Desde entonces el nazismo ya no fue un partido, sino una dictadura de un solo hombre. Y aquel hombre, desbordado de poder, quería controlar el pensamiento de su gente. En la Alemania de Hitler, pensar diferente se convirtió en una forma de desobediencia.
Hablar era un acto suicida y callar un signo de supervivencia. Tras tomar el control del Estado, el partido nazi emprendió una campaña sistemática para eliminar cualquier disidencia. No importaba si eran comunistas, socialdemócratas, liberales, pastores protestantes, sacerdotes católicos o escritores incómodos. Todos fueron vistos como amenazas al relato único del Führer. Todos estorbaban. La persecución comenzó con los opositores políticos. Los comunistas fueron los primeros. Ernst Thälmann, líder del Partido Comunista Alemán, fue arrestado en 1933. Ja? Sie wissen wohl, was nun kommt. Ja. Ein besseres Deutschland. Ein Deutschland ohne euch. Thälmann pasó 11 años preso, aislado, sin juicio. En 1944, cuando ya no servía como trofeo, fue ejecutado de un tiro en la nuca en el campo de concentración de Buchenwald. A los socialdemócratas le tocó lo mismo. Sus líderes fueron exiliados, encarcelados o desaparecidos. Pero Hitler no se detuvo allí. Cuando los partidos políticos dejaron de existir, los enemigos pasaron a ser las conciencias. La religión tampoco estuvo a salvo. Muchos pastores protestantes se negaron a convertir sus iglesias en templos del nazismo. Uno de ellos fue Martin Niemöller, quien había apoyado inicialmente al régimen, pero se rebeló al ver cómo Hitler intentaba imponer un cristianismo sometido al Estado. Su castigo fue 7 años preso en campos de concentración entre Sachsenhausen y Dachau. Sobrevivió, pero dejó uno de los testimonios más crudos de aquel silencio obligado. Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Más desafiante fue el caso de Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano y miembro de la Resistencia. Bonhoeffer no solo se opuso al nazismo desde el púlpito, también ayudó a judíos a escapar y participó en un complot para asesinar a Hitler. Fue arrestado, torturado y finalmente ejecutado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg, apenas semanas antes del colapso del Tercer Reich. Father, give unto thy servants that peace which the world cannot give. Pero eso no fue todo. En las universidades, la limpieza ideológica fue igual de implacable. Profesores depurados, libros prohibidos, pensamiento único. Miles de intelectuales huyeron del país y los que se quedaron aprendieron a mirar al suelo. En mayo de 1933, en Berlín, las juventudes hitlerianas organizaron una quema pública de libros. Las llamas consumieron obras de Freud, Marx, Einstein, Brecht y muchos más. No se atacaban ideas, sino que se exterminaban. En cada ciudad se tejió una red de vigilancia y delación. Había que cuidarse hasta de los propios hijos que podían denunciar a sus padres por un comentario equivocado. La Gestapo no necesitaba pruebas, bastaba con la sospecha. Luego llegaban los arrestos nocturnos y quienes eran encerrados pocas veces volvían a ver la luz. Los campos de concentración, que al principio se pensaban como prisiones temporales,
se convirtieron en depósitos del disenso. No solo albergaban judíos, sino también opositores políticos, religiosos, homosexuales, gitanos, disidentes de todo tipo. Lugares como Dachau y Sachsenhausen funcionaron como engranajes de una maquinaria de castigo y silencio. En la Alemania nazi, la palabra se volvió peligrosa y una sola voz podía ser escuchada. La del hombre que no solo tomó el poder, sino que lo diseñó, lo forjó, lo limpió de enemigos y lo reclamó como suyo. Para 1934 ya no quedaban obstáculos reales. La oposición había sido aniquilada, la prensa silenciada, las iglesias vigiladas y el partido nazi convertido en un órgano de obediencia ciega. Pero aún existía un símbolo por encima de Hitler, el presidente del Reich, Paul von Hindenburg. Un anciano casi retirado, figura decorativa, pero con la legitimidad que aún quedaba de la vieja Alemania. El 2 de agosto de 1934, Hindenburg murió en su finca de Prusia Oriental. Tenía 86 años. Ni bien su corazón se detuvo, el último límite institucional también desapareció. Ese mismo día, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente y creó uno nuevo: Führer und Reichskanzler, líder y canciller del Reich. Pero no bastaba con firmar un decreto. Hitler quería algo más profundo, una consagración total de su poder. Así que hizo algo que ningún dictador moderno había intentado antes. Transformó el poder en fe. Ordenó al ejército alemán, la Reichswehr, que jurara lealtad personal no al Estado, no a la Constitución, sino a él, a Adolf Hitler. Subsequent to the death of President Hindenburg, the office of Reichspräsident will be combined with that of Reichschancellor. The army has devised an oath of unconditional loyalty to the person of the Führer, to be taken by every officer and soldier of the armed forces. To you, hereby swear allegiance. We do! Ya no era un político, era el poder encarnado. La maquinaria había quedado completa. Ningún parlamento, ningún tribunal, ningún general podía contradecirlo sin cometer traición. Quien se oponía al Führer se oponía a Alemania. Y quien se oponía a Alemania debía desaparecer. En las escuelas, los niños aprendían su nombre antes que el de sus padres. En las calles, los retratos de Hitler eran más comunes que los crucifijos. En la radio, su voz llenaba el vacío de cada hogar. En los libros, en los muros, en las canciones, Hitler ya no era un hombre, era un símbolo totalitario. La República de Weimar murió por dentro, devorada por la legalidad, aplastada por decretos, por silencios y por miedo. Alemania no fue tomada. Se rindió paso a paso a un régimen que supo disfrazar la tiranía de salvación nacional. Y así comenzó el Tercer Reich, un imperio de terror, propaganda y obediencia, nacido no en un campo de batalla, sino en oficinas, discursos, pasillos y conspiraciones, donde la ley se usó como cuchillo y la democracia fue desangrada lentamente hasta que ya no respiraba. El ascenso de Hitler no fue un accidente, fue un plan, y su éxito fue también un fracaso colectivo, porque mientras muchos miraban hacia otro lado, otros creyeron que podían controlarlo y algunos incluso lo aplaudieron. Y para cuando se dieron cuenta, ya no era posible hablar. El poder absoluto no llegó con gritos. Llegó con pactos, con miedo y con fuegos que ardieron demasiado cerca. Cuando por fin se alzó como dictador, ya era tarde.
El reloj de la historia había comenzado a marcar la hora más oscura. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.